Mixpancinco, Kenencate Noikniwan de Cali Mexica, Nehuat Ricardo Moreno, y aquí estoy con el maestro Temashtiani Daniel Olvera. Hoy vamos a hablar de matemáticas, algo que nos pueda contar sobre las investigaciones que ha realizado sobre matemáticas. Sí, pues vamos a hablar de la matemática vigesimal. Se llama vigesimal porque a diferencia de la matemática que conocemos hoy en día, pues está basada en el número 20 y no en el 10. Y pues es un sistema numérico que se desarrolló en Anáhuac. Hubo otras latitudes del planeta donde surgieron conteos vigesimales. Por Claro. ejemplo, en Alaska, en California hay lenguas vigesimales, en África. El mandingo, por ejemplo, que es idioma africano, es enteramente vigesimal. En Siberia, en el Himalaya. O sea, el conteo vigesimal es propio de la humanidad y ha surgido en distintas latitudes, pero en Anáhuac se llevó hasta sus últimas consecuencias. Entonces, pues a grandes rasgos, nuestra matemática es vigesimal y empezó a desarrollarse desde los olmecas. Interesante. Y actualmente se está trabajando en esa cuenta, se están llevando nuevos proyectos para volver a retomarla. Sí, fíjate que es bastante interesante porque te voy a contar mi experiencia como Ok. estudiante de matemáticas. Antes de entrar a la licenciatura en matemáticas, pues yo creía intuitivamente que no utilizábamos nuestra matemática porque era pues pasada, antigua, era la intuición que yo tenía, ¿no? Culpa de la modernidad. Claro. Entonces, pues estudio matemáticas, conozco a profundidad la matemática pura y empecé a reflexionar y a darme cuenta Ujú. que hay un potencial pedagógico y matemático en esta numeración. Entonces, lo primero fue cuestionarme, porque claramente el sistema mundo eurocéntrico está en crisis. Entonces, pues me preguntaba por qué en todo el mundo utilizamos el sistema decimal de numeración, el que conocemos, ¿no? De Sí, el numerales actual. Ujú. indoarábigos. Entonces, encuentro que su hegemonía o su expansión, que casi todo el mundo lo utilice, no se debe a razones puramente matemáticas, sino que son procesos sociales, históricos, de un pueblo que invade otras latitudes, coloniza y por lo tanto pues impone su cosmovisión, ¿no? La forma de cómo ven el mundo y entre ello también la matemática. Claro. Entonces, lo primero fue eso, ¿no? Darme cuenta que la manera en que actualmente contamos no tiene ninguna razón matemática que la haga la hegemónica, ¿no? O sea, la que predomina por todo el mundo. Entonces, desde la matemática pura, sabemos que un sistema de numeración, entre más divisores enteros tenga la base, el sistema es más eficiente. Por ejemplo, el 10 tiene divisores enteros al 2, 10 entre 2, 5, y al 5, 10 entre 5, 2. Pero el 20 tiene al 2, al 4, al 5 y al 10. Esa razón que ya es matemática, pura de la matemática, ya nos da una pauta Claro. que nos indica que vale la pena indagar en nuestra numeración. Para empezar, es una base de numeración bastante eficaz, bastante eficiente, ¿no? Y en el mundo, pues se han usado muchas, ¿no? O sea, los egipcios contaron de 10 en 10, los babilonios de 60 en 60, los chinos de 10 en 10, los incas de 10 en 10, el quechua es decimal, y pues muy en particular nuestras culturas de Anáhuac pues desarrollaron un conteo por veintenas. Desde los olmecas es muy común llamar la numeración maya, Claro. pero en realidad fue una numeración compartida por, yo diría que la mayoría de nuestros pueblos de Anáhuac. Y actualmente, ¿qué avances se han hecho? Bueno, si se han metido esta numeración en las escuelas o se ha retomado para volver a contar como lo hacían ellos, o eso nos beneficia porque sería parte de lo nuestro.
Ujú. o sea, de retomar lo que una vez se estableció aquí hace mucho tiempo, volver a retomarlo. ¿Qué iniciativa hay de eso para pues implementarlo en las escuelas, no sé, en las primarias o en diferentes estados y que como dices tú traiga beneficios de no solamente limitarnos al 10 sino ir al 20, ¿no? Y poder tener más de dónde agarrar, ¿no? Incluso, no sé, la mentalidad o el cerebro de aprender más fácil o de contar a mayor cantidad. Sí, ha habido muchos esfuerzos. Fíjate que son bastantes los investigadores mexicanos que han de una u otra forma indagado en nuestra matemática. Ya ha habido esfuerzos como desde 1960, ha habido muchos maestros, ¿no? Entonces, Mm, pues poco a poco se hacen esfuerzos cada vez mayores, cada vez mayores. Ahorita en la actualidad, refiriendo a tu servidor, pues hemos buscado espacios en primarias de educación indígena principalmente, primarias interculturales bilingües de la zona de Guerrero, de la Sierra Norte de Puebla, de Veracruz. Y pues sí hemos estado pues experimentando, porque para empezar pues es un tema que quedó fuera de los contenidos educativos. Fíjate que en 1960 se mm, crean los libros de texto gratuito, el CONALITEG. Puedes descargar la aplicación del CONALITEG y revisar en los históricos. Los primeros libros de matemáticas de 1960 tienen bastante información de nuestra matemática. O sea, ven el conteo vigesimal y es muy extenso el contenido. claro. Conforme se van haciendo las modificaciones de los libros de texto, va bajando el contenido a tal grado que desaparece en el sexenio de Felipe Calderón, desaparece por completo nuestra matemática. Entonces, pues de manera independiente, fuera de lo burocrático, Mm, hemos tenido espacios en escuelas por parte de maestros que de su propia voluntad han decidido, pues, emprender esta técnica, en esta forma de enseñanza. Entonces, pues esfuerzos sí hay. Yo ahorita aprovechando la coyuntura que hay un cambio en el plan de estudios, no sé si has escuchado en las noticias que se planea un cambio del plan de estudios a nivel de educación básica. Va a haber pues un pilotaje, pero estamos tratando de insertarnos ahí, pero en realidad hemos ido a muchos lados, a escuelas primarias, secundarias, universidades, a divulgar o a dar ujú. talleres, cursos, pero sí hay bastantes actividades. ¿Qué tan difícil es aprender esta matemática? ¿Qué tan complicado es empezar desde el 1 al 20 o en esta iniciativa, cómo lo han detectado? ¿Es sencillo, es fácil? Digo, es difícil, es fácil. Pues la primer percepción de la gente cree que es difícil porque no estamos acostumbrados a contar de 20 en 20. Ujú, Estamos totalmente estructurados en el decimal, pero en cuanto empiezan a tener noción que es un conteo fuera de lo tradicional, o sea, para hacer cualquier cálculo o escribir un número no necesitas papel, ni lápiz, ni pizarrón, o sea, no sería una clase tradicional. Lo que hacemos es agarrar material de reuso, una superficie plana, ya sea el suelo, una tabla, un cartón, trazar un tablero cuadriculado claro, como de ajedrez, pero sin que estén pintados de dos colores, sí, y agarramos piedras del suelo, agarramos varitas, la piedrita es el punto y vale 1, la varita es la línea y vale 5, y entonces ahí se empieza, ¿no? Se pone una piedrita, vale 1, dos piedritas, vale 2, claro. tres piedritas vale 3, cuatro piedritas vale 4, y 5 ya es una varita, y el 6 una varita y una piedrita, y así construyes hasta el 19. Ya luego hay que escribir el 20 y puedes escribir cualquier número, ¿no? Por grande o pequeño que se te ocurra. Y pues es sencillo porque fíjate que la ventaja radica en la cantidad de símbolos que utiliza
la numeración. Si ya dijimos que el hecho de que sea base 20 ya es una ventaja matemática, ahora una ventaja pedagógica es el hecho de que funciona solamente con dos símbolos. Funcionar, Claro. podemos poner el cero, porque el cero se descubrió aquí antes que en la India y puede funcionar, ¿no? Pero en un tablero a manera práctica puedo dejar un espacio vacío y tener noción que es cero y pues solo hay dos símbolos, ¿no? En la matemática decimal occidental tenemos el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Son relativamente Distintos. bastantes, ¿no? Y Ujú. muchos, ¿no? Entonces, eso implica o te lleva a procesos memorísticos para aprender el número y la aritmética en general, porque Claro. son bastantes, sus posibles combinaciones son las tablas de multiplicar, ¿no? Por eso te dicen que la tabla, que apréndete la tabla del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6, del 7, del 8 y del 9. Ahí estamos con los niños. 7 por 8, ¿no? 6 por tanto. Entonces, Claro. es un proceso memorístico. Ahora, si nada más utilizas dos símbolos, para empezar, de 9 a 2, ya, ya hay una reducción. Entonces, con solamente dos símbolos, podemos representar cualquier número, sumar cualquier cantidad de números, multiplicarlos, dividirlos, extraer raíces cuadradas, elevar a potencias, representar fracciones, sumar fracciones, multiplicarlas, dividirlas y estamos experimentando con métodos de reducción gaussiana, se llama en la academia, Wow. pero son métodos para resolver ecuaciones, sistemas de ecuaciones de varias variables, ¿no? Porque solamente utilizamos datos numéricos. Entonces, ahí esa es la importancia, ¿no? Fíjate que una vez, no es por quemar, pero una vez platiqué en el UPN con la licenciatura en educación indígena y Claro. les pregunto, porque justamente estaban hablando temas de matemáticas en esos contextos, y les pregunto que qué opinan de utilizar el sistema vigesimal de punto y línea para enseñar matemáticas que además nuestras lenguas se estructuran de manera vigesimal, ¿no? El náhuatl, el maya, el zapoteco, Claro. son vigesimal, totonaco. Entonces, me dicen, es que eso ya no existe. Me dicen, es que eso ya pasó. Ahorita existe el sistema decimal y tal. Les digo, bueno, sí, o sea, no existe porque fue prohibido, ¿no? Fue pues desechado. Claro. Se privilegió cuando nuestro mundo o nuestro sistema mundo empieza a extenderse, se privilegió cierto tipo de conocimiento en el cual nuestros conocimientos no tuvieron cabida, ¿no? Pero se privilegió el conocimiento de gente europea en todas las áreas de las ciencias, ciencias sociales, matemáticas, todo está influenciado por pensadores europeos, hombres, ¿no? Claro. Ni mujeres hay europeas. Entonces, la cuestión está en que en nuestra matemática tiene potenciales matemáticos, puramente matemáticos y pedagógicos, porque no requieres procesos memorísticos, no necesitas grandes abstracciones, no necesitas el papel ni el lápiz, es como un juego. Es un procedimiento Claro. así que incluye el movimiento de las manos y se puede realizar cualquier Y me operación. imagino que más en los niños, ¿no? ¿Cómo lo han tomado ellos? ¿Qué tanto aprenden? Por ejemplo, un niño de primaria, qué tanto aprende este sistema y cuando llega, no sé, a tercero o cuarto, qué tan efectivo es y que lo puede emplear. Si hay avances más que, por ejemplo, el sistema decimal. Sí, para empezar la motivación, porque llego a una primaria y les digo a los niños, ¿les gustan los números? No les gustan. Ajá. Entonces digo, bueno, vamos a jugar, ¿no? Es el tema, ¿no? Porque en realidad estamos jugando. Claro. Entonces ya, para empezar, no necesitan libreta ni nada. Entonces ya cambia la dinámica y dicen, bueno, a ver, bueno, sí, vamos a probar. Y entonces les dices, este es el uno, este es el 3, aunque no sea en náhuatl, porque nuestra matemática tiene pretensión de universalidad. O sea, no es un conocimiento que se quede en lo local de los pueblos originarios. Claro. Es una forma de numerar que si más adelante abordamos la neurociencia, vas a ver que tiene pretensión de universalidad. Pero
para empezar en lo que estábamos, en las primarias, pues los niños se entusiasman, ¿no? Claro. E incluso entramos con el 20, ni les enseñamos el 10. O sea, llegamos y les decimos, a ver, vamos a contar de 20 en 20, Ujú. como lo hacían antes, qué culturas había antes, ¿no? Ya empezamos, los olmecas, teotihuacanos, mayas, sí, ¿cómo contaban? Este es el uno, este es el 3, este es el 5, este es el 8, Pero con el este es el símbolo de 20. punto y Sí, línea. sí, con el Ajá. tablero, Sí, con piedritas y varitas, ¿eh? No hay que comprar nada. sí, sí, sí. Entonces, ya les dices, no, pues este es el 20, este es el 30. Y ahora, a ver, pues vamos a sumar 20 más 30 más 15 más 8. Y no tienen, o sea, tú cuando sumas eso en decimal en un papel, anotas la suma para abajo y luego dices tanto más tanto y más tanto y llevo uno y luego lo paso para acá y o sea, todo eso no Mm, existe en nuestra matemática porque los procedimientos son intuitivos, son geométricos, o sea, claro, el punto y la línea son elementos geométricos que sirven para representar números, pero ahí está esta dualidad, o sea, sí son números, pero también es geometría, ¿no? O sea, entonces no requiere procedimientos abstractos de números, de cálculo o de la información netamente numérica de lo que está representando. O sea, nada más tienes que ver cierta proporción geométrica y mueves, tienes el resultado y ya al final ya lo lees. O sea, no requiere ese procedimiento intermedio engorroso de estar bien y menos para la resta, ¿no? Que claro. tienes que 6 menos tanto y que le pide prestado al de acá, ¿no? Dicen en la matemática tradicional. Le pide prestado y ahora ya no es 6 es 5, ¿no? Y entonces hay, cuando hay cero 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 y luego acá números que a quién le pide prestado, ¿no? Al de acá, al de hasta. O sea, he Claro, notado claro. que en eso sí los niños tienen complicaciones. Entonces, con esta matemática no, porque no requiere esos procesos, Claro. no requiere memorización, no requiere demasiada abstracción, entonces optimiza los recursos, o sea, como la ley del mínimo esfuerzo, o sea, no te desgasta tanto. Exactamente, en memorizar y aprender Ajá, tanto. sí, sí, sí. ¿Y quién más estudia este sistema? Aparte de, bueno, ustedes como iniciativa, otros pueblos, otros países que todavía mantengan este sistema de vigesimal. El País Vasco en la actualidad es vigesimal, el Ajá. idioma vasco es vigesimal. Y pues no he indagado en los demás, pero supongo que en los demás pueblos han de conservar su conteo vigesimal, aunque la forma de representar la hegemónica Ujú. en el mundo es el decimal, pero pues y ni aquí mismo, que es donde más Más se dio. donde la matemática vigesimal llegó al mayor grado de desarrollo que pudo Ujú. No, existir en un conteo vigesimal, pero pues debido a este proceso de colonialismo, pues prácticamente quedó en desuso. Porque sí, 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 incluso, por ejemplo, tú puedes hacer este ejercicio. Una vez claro. compré con un nahuatlato, le compré elotes y le pregunto que cuánto le debo y me dice, yo le debía 30 pesos y me Ujú. dice Jay McClackley. O sea, me está diciendo 3 de a 10. Ujú. Entonces te das cuenta que aunque conserve el náhuatl, el pensamiento ya se decimalizó, porque tendría que componer el número como una veintena más 10, Ujú. no 3 10, porque se estructura en vigesimal. Y no es lo mismo, por ejemplo, 19 en decimal es 10 y 9. 15 en vigesimal, que diga 19 en vigesimal es 15 y 4. O sea, funciona un poco distinto, pero el Claro, hecho de que la base sea 20, para empezar, el 20 ya lo hace un sistema bastante eficaz y con exactamente. solo dos símbolos. Puedes aprender mucho, ¿no? Uh-huh. Y asociarlo en tu memoria, ¿no? Con tan solo, como dices tú, las divisiones, ¿no? Porque no es lo mismo de que las de abajo valgan uno y las de arriba valgan otro, ¿no? Yo estuve en un curso, igual me pareció muy interesante todo eso que me explicaban, este, pero pues, ¿cómo lo puedes llevar a la práctica en la vida diaria? Era una pregunta que yo me hacía, ¿cómo lo puedo llevar, en un conteo o cómo lo puedo emplear en mi vida diaria, ¿no?
Pues lo Este, primero sería habituarnos a ujú, pensar en vigesimal. ajá. Yo, por ejemplo, veía la calculadora y después veía también que sacaron una calculadora, bueno, que por cierto creo que después no la van a explicar porque me quedé ahí, el entenderla, cómo funciona la calculadora que tienen aquí, no recuerdo cómo se llama, Nepoalcinsin. Nepo-Waltzin, ajá, para, pues, si podrías cargarla y si te dedicas a hacer cuentas o, no sé, emplearla para hacer una numeración rápida, esa te podría ayudar o... Yo creo que es más bien interiorizar Ajá, el sistema, ¿no? Porque, por ejemplo, en la actualidad no, con nuestro sistema decimal no andamos en la calle con nuestra calculadora, ¿no? Para, exactamente, o sea, o a veces con el teléfono, ¿no? ajá, Checamos y sí, bueno, a menos que sea multiplicamos. muy complicado, ¿no? Y tengas que hacer la Ujú, operación en la máquina, pero pues lo primero sería habituarnos a pensar de 20 en 20 y no es fácil, ¿eh? ujú, Porque requiere otro tipo de abstracción. Tal vez si hablamos alguna lengua sea un poco más fácil, pero eh, pues es eso primero, ¿no? Luego dominar los procedimientos, ¿no? O sea, como sumo, como resto, hacer muchos ejercicios y va a llegar el momento en el que no vas a necesitar ningún material, ya vas a tener aquí en tu mente la estructura, vas a pensar los números, ya, como la gente que juega ajedrez nada más en su mente, ¿no? O sea, claro, exactamente. no, Sí, no hay necesidad de pensar, porque me han dicho, ay, que voy a andar trayendo mi tablero y mis piedras y sí, sí, así. sí. Sí, Desde es un lo que... principio sí, porque te tienes que habituar, ¿no? Ajá, o con lo que tengas, ¿no? Pero bueno, también eso es lo bonito, porque si quiero enseñarle a alguien, puedo agarrarme el suelo y Ujú, juntar piedritas y varitas y enseño una aritmética potente, ¿eh? claro, No, no, no muy básica, ¿no? sí, sí, sí. No, pues está muy interesante y sí, pues sí, me gustaría, pues aprender eso, ¿no? Más que nada. Fíjate que hay, para ir cerrando, unos Ujú, detalles importantes a notar. Normalmente, los sistemas de numeración se han dividido en posicionales y no posicionales. O sea, el posicional es aquel que le da valor a la posición donde se encuentra el símbolo. Y el no posicional, pues no le importa el espacio, ¿no? Por ejemplo, un sistema no posicional, el romano, que no tiene un orden como tal. No hay no se puede hacer mucho con ese sistema, pero el sistema vigesimal de punto y línea ujú, no es ni 100% posicional ni 100% no posicional. O sea, las categorías occidentales no nos permiten ver en esencia qué fue lo que se desarrolló, ¿no? Porque pues no es ni 100% posicional ni 100% no posicional. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, una línea vale 5 y le ponemos encima otra línea, no estoy tomando en consideración que si una está abajo, otra está arriba o otra está más arribita, mientras estén en el mismo espacio, las tres juntas son 15. ujú. Podría poner en cualquier orden esas. Y además, acá hay 4 puntos, o sea, ya es 19. Podría poner los puntos en medio de las rayas o poner las rayas así, los puntos para acá, o sea, no, Se la puedo moldear a... ajá, o sea, se pone las líneas y los puntos arriba por orden, ¿no? Por estética, Claro, pero sigue ambos principios, o sea, los sabios que diseñaron la numeración vigesimal tomaron en cuenta las cualidades de un sistema no posicional y de un sistema sí posicional, buscaron la forma más simple y elemental de representar el número, usaron una base 20 y para claro, reflexionar más, fíjate, podríamos decir que esta numeración, por echarle un número, no hay un acuerdo, pero por echarle un número yo diría que unos 2000 años antes de Cristo, por wow, echarle un número, ¿no? ujú, Hasta 1521 son más de 3000 años de desarrollo. La numeración decimal apareció en Europa como por 1202 y se lleva desarrollando hasta ahorita. O sea, yo creo que en más de 3000 años hubo varios matemáticos que desarrollaron claro que, ampliamente nuestra numeración, aunque es desconocida, pero es potente, ¿no? Pero todo es culpa de la modernidad, que nos ha hecho creer que cualquier cosa del presente, por el hecho de ser del presente, es superior a cualquier cosa del pasado. claro, claro. ¿Y algún consejo que les darías a todos, pues no sé, a las instituciones para meter este sistema vigesimal? Ah,
a las personas, no sé, algo que podamos hacer para incrementarlo, para prestarle atención, Sí, que tendríamos que lo hacer. primero es quitarnos el sesgo moderno. O sea, no hay que creer que lo antiguo es primitivo. Entonces, quitándonos ese sesgo, pues vamos a empezar a darle apertura a nuevas prácticas pedagógicas, ¿no? Se Claro, busca, de hecho, hay un rezago matemático fuerte, ¿no? A nivel básica por esta cuestión de la pandemia. Entonces, entre esta diversidad de saberes que hay en el mundo, casualmente en nuestra cultura se desarrolló un sistema numérico, matemático, que es intuitivo, es sencillo, entonces es útil para cualquier persona en cualquier contexto. claro, Olvidando, por ejemplo, o sea, para mí ya trasciende la simpatía cultural. En un principio sí fue el amor a mi cultura y decir voy a ver qué hay en la matemática, pero ya viendo todo el potencial, para mí trasciende ya, o sea, ya es, hay que darle esa categoría de universalidad, claro, porque esta numeración es tan intuitiva que cualquier ser humano, sin importar su contexto, puede utilizarla, ¿no? Y las neurociencias nos dan una pauta y es, describen al cerebro humano de cierta forma, y bueno, sería muy largo platicarte de eso, pero quedémonos con la idea de que el ser humano tiene un sentido numérico y que lo más óptimo para desarrollarlo es la matemática vigesimal de los pueblos de Anáhuac. oh, ok. Pues gracias y pues Tlazocamati, ¿no? Un ¿Qué gusto más? platicar sobre las matemáticas y esperemos que pues vuelva a resurgir y tomar este sistema, ¿no? Para los pueblos, para México o para el lugar donde se creó, ¿no? Para Sí, sí, sí. estimular eso y pues gracias. Va a Sí, resurgir como esperemos dice que nuestro himno nacional. resurja.